Bueno, buen día, disculpen estos problemas técnicos. Yo no sé si nos escuchan bien. Pueden hacer algún comentario sobre si no puede ser más. Sí, nos escuchan bien. También es enfocado porque salimos de ahí al dejar el Los ven y nos escuchan bien, eso es como lo más importante. Tuvimos serios problemas técnicos, pero bueno, está. Siempre pasa, siempre nos retrasamos un poquito. ¿Se escuchan bien? Perfecto, ¿por el chat? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, buen día, disculpen la demora, igual esto queda grabado, para que no puedan ver en este momento, esto va a quedar público, grabado, y bueno, vamos a poder acceder a este espacio de información, que la idea es que necesitamos acá, desde el Sindicato Ceibal, se nos ocurrió seguir reforzando en esto de informar y apoyar en lo que significa, informar acerca de esta reforma que de alguna manera contiene varios aspectos negativos que queremos compartir para que trabajadores, trabajadoras, vecinos, vecinas, podamos comprender, podamos entender la magnitud de este proceso de reforma que, como van a contar ahora los compañeros y las compañeras, tiene repercusiones negativas, como siempre, para las personas más pobres, para los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, de eso queremos charlar y compartir en este momento que nos queda, realizar un intercambio acerca, bueno, de los claroscuros, de lo que implica de las afectaciones para todas las personas con este proyecto de reforma, llamado Proyecto de Reforma de la Seguridad Social. Mi compañera Soledad va a presentar a los compañeros que van a estar acá compartiendo su saber y intercambiando con nosotros. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el tiempo a los compañeros. Estamos en compañía de Carlos Clavijo y Sol Maneiro, representantes del sector trabajadores de BPS, y también nos acompaña Víctor Instrán de CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores de Paraguay. Así que muchas gracias también por el tiempo de ustedes, por aceptar la invitación. Para arrancar, les preguntamos, ¿cómo le llamamos a esta propuesta? ¿Reforma jubilatoria o reforma de la seguridad social? ¿Cómo lo ven? Bueno, primero, no solo agradecer este espacio para informar sobre este tema, pero justamente es una reforma jubilatoria, no es una reforma de la seguridad social. Los trabajadores ya nos pronunciamos rechazando esta reforma jubilatoria porque justamente no tienen todos los componentes de la seguridad social. En definitiva, nosotros lo que reivindicamos es, sí, una reforma integral de seguridad social. Integral, ¿qué quiere decir? Que no solo toque los aspectos jubilatorios, sino que también toque los aspectos de la primera infancia, toque los aspectos de cuidado, de género, toque los aspectos de discapacidad, los cuales engloba todo el sistema de seguridad social. Creemos que el gobierno no solo se quedó corto con esta reforma, que no es la reforma que nosotros pretendemos, sino la herramienta que utilizó para esta reforma. En realidad, una herramienta bastante poco democrática, porque la herramienta más democrática para discutir todo lo que tiene que ver con seguridad social, como lo dijo la Organización Internacional del Trabajo en el Parlamento, es el diálogo social para discutir en las mismas condiciones y generar un pacto social donde vamos a estar representados los trabajadores, los jubilados, los empresarios, los partidos políticos y el gobierno de turno, pero en las mismas condiciones, porque aparte la seguridad social hay que verla como lo que es y como lo que también esbozó esta delegación de la OIT en el Parlamento, que es la principal herramienta de redistribución de la riqueza, la seguridad social. Pero aparte, en los países, cuando se aplica hay un buen sistema de seguridad social, disminuye la pobreza y la indigencia en nuestros países. Por lo tanto, si será una herramienta tan importante que transversaliza a toda la sociedad. Por eso, para nosotros creemos que no solo se quedó corto el gobierno, sino apunta más a una reforma realmente fiscal. No, tampoco una reforma jubilatoria, más una reforma fiscal, es decir, no me alcanza la plata, lo que pretendo hacer es recortar prestaciones y derechos. Eso es una reforma fiscal
nosotros la vemos enfocada por parte del Poder Ejecutivo en ese sentido. No sé que estamos hablando, como vos hablas de recortes, está claro en los informes que están presentados, una disminución de los montos, ¿no? De lo que pasaría a cobrar las personas jubiladas, las pensionistas, ¿no? Como sabemos, como vos bien decís, también afecta a la población más pobre, porque sabemos que hay un alto porcentaje de la población, ¿no? Que vive de estas jubilaciones y de estas pensiones. O sea, no solo va a afectar a personas jubiladas, y a que nos jubilemos dentro de unos años, que eso ahora nos podemos mencionar a qué les afecta primeramente, sino que va a impactar en las familias todas, porque hay una cantidad, un gran sector de la población que depende de estas jubilaciones y de estas pensiones, ¿no? Donde hay niños, donde hay jóvenes, hay familias que dependen no solo del salario, sino también de estos montos que se van a ver significativamente afectados, negativamente afectados, ¿no? Capaz que nos puedes contar un poco en qué medida se van a ver afectados negativamente. Sí, yo voy a hablar de una parte y me parece que Sol puede profundizar mucho más, y fundamentalmente con el tema de género, pero aparte con un montón de aspectos que nosotros nos olvidemos de mencionar. Pero fundamentalmente cuando se hace una reforma de la seguridad social, lo que hay que estudiar es el mercado laboral, lo que puede pasar en familia. ¿Qué pasa? Mirá, esta reforma, uno de los puntos fundamentales, aparte de ser el gran negocio para las AFAP, que lo vamos a hablar posteriormente, uno de los puntos fundamentales es aumentar la edad de retiro. La edad de retiro, si no la analizamos con el mercado laboral uruguayo, podemos tener grandes perjuicios. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿se analizó que el INE en sus estadísticas dice que el 28,8% de los menores de 25 años nacían en el mercado laboral? Por lo tanto, si vos aumentás la edad de retiro, estos jóvenes les va a costar entrar más al mercado laboral, porque nos tendríamos que quedar 5 años más nosotros. Pero también en la otra franja, y acá va parte de la pregunta, en la otra franja, para el mercado laboral uruguayo, una persona con 55 años ya es vieja. Por lo tanto, si ya es vieja y se queda sin trabajo, ¿qué puede pasar? Primero, va a ser muy difícil que pueda entrar al mercado laboral formal. Por lo tanto, se puede ir a la informalidad y eso todavía destroza el sistema de seguridad social cuando hay mucha informalidad. Pero además de eso, puede tener otra situación más. Si no consiguen bien el mercado informal, porque realmente tienen que mantener su sustento familiar, sus condiciones de vida, lo que va a pasar es que esa persona va a tener que bancar sus hijos y sus nietos. Y esto disminuye justamente el ingreso del hogar. Y ahí es cuando se genera más pobreza y más injusticia. Por lo tanto, creo que va enfocado en ese sentido. Si vos analizás la realidad del país, el contexto social que tenemos en el Uruguay y el contexto laboral, es muy difícil de hacer reformas paramétricas que pueden perjudicar el futuro de los uruguayos y las uruguayas. Así al barrer, porque en definitiva lo que se están haciendo es reformas al barrer, porque no están mirando la seguridad social como un derecho humano fundamental, sino la están mirando como una mercancía. Por ejemplo, en los relatos nos dicen, es un gasto la seguridad social. En realidad la seguridad social es una inversión. Entonces, cuando ya el relato es un gasto, nos ven como una mercancía. Por lo tanto, lo que están haciendo, como decía al principio, es una reforma fiscal. Recortemos para que los números me den igual, sin importar cómo va a afectar a la sociedad en el futuro. Y si aumentará la pobreza, bueno, no me interesa, lo importante es equilibrar las cuentas. Y así no se discute la seguridad social. Por eso, la seguridad social hay que discutirla en un diálogo social, porque no es un tema de expertos, no es un tema de técnicos, no es un tema de políticos. Es un tema político la seguridad social. Por lo tanto, se debe discutir de esa manera y llegar a consenso. Y yo creo que en ese sentido hay un montón de aspectos que ahora Sol va a desarrollar vinculados a todos los recortes que vamos a tener, no solo esto de la edad de retiro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio de intercambiar en un tema tan complicado para la sociedad uruguaya. No tenemos mucha cultura nosotros de seguridad social, a veces nos cuesta un poquito meternos en este tema, y bueno, y ahora vamos capaz que corriendo con reloj, con los tiempos que nos están imponiendo para que toda la población, porque esto no solamente tiene que ver con los trabajadores, tenga un poco de conocimiento de cómo viene la mano, y bueno, también poner un poco a tranquilo, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahora?
A mí me gusta siempre arrancar un poco estas conversaciones partiendo de la base de qué es la seguridad social, ¿no? Porque muchas veces tomamos a la seguridad social como solamente las jubilaciones y las pensiones, y no tenemos en cuenta un montón de prestaciones. Entonces, primero, lo que está bueno siempre decir, bueno, ya lo dijo Carlos, es que la seguridad social es un derecho humano fundamental, como es la vivienda, como es la educación, como es la salud. Entonces, es importante partir desde ese punto de vista este tipo de conversaciones para que la gente tenga en cuenta de que esto no es un mérito, de que no es de que esto tiene que ver con los ingresos, sino que el ingreso tiene que dar cero para que esto se lleve adelante, porque no se hace con la educación, no se hace con la salud, tampoco se tiene que hacer con una discusión de estas características. Con esto de que la seguridad social va más allá de las jubilaciones y pensiones, podemos nombrar un montón de prestaciones que están a lo largo de nuestra vida, desde antes de nacer, a nuestras mamás embarazadas no lo hacen, hasta incluso después de morirnos. Porque me parece que desde ahí tenemos que partir la discusión para ver qué tipo de seguridad social queremos y qué estamos dispuestos a invertir como país en esa protección social. Y tener en cuenta que esto, al ser un derecho humano también, el Estado está obligado a garantizarlo. Entonces, no importa si los números de los ingresos de los trabajadores no van con los egresos. Renta General, por la Constitución de la República, está obligada a garantizar ese derecho. Por eso es la asistencia financiera, que a nosotros nos gusta llamarlo asistencia financiera y no déficit, ¿no? Entonces, esta discusión parte a través del gobierno, que bueno, que en su programa de gobierno tenía previsto una reforma de la seguridad social, que después se transforma en una reforma de jubilaciones y pensiones, deja de ser una reforma, lo que ellos planteaban, ¿no? En los principios que iba a ser una reforma integral, o que planteaban que iba a ser una reforma, la llevan directamente a una reforma de pura y exclusivamente de recortes, a través de, bueno, de una comisión de expertos que creó la ley de urgente consideración, lo cual hace que técnicos discutan la seguridad social y no la discutan a través del diálogo social, porque bueno, como yo decía hoy, ¿no? Prestaciones por discapacidad, el screening que le hacen a las mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo, no importa en qué nivel de atención se atienda, si el público o privado, le hacen una ecografía y un análisis de sangre que detecta enfermedades cromosómicas, eso ya es seguridad social, eso está debajo de EPS. El pinchacito que le hacen a los bebés en el talón cuando nacen, no importa si nacen de salud pública o privada, eso es BPS, los perros guía, la operación milagro de los cuidados. Hay un montón de prestaciones a lo largo de nuestras vidas que hacen que esto tenga que ver con todo, no solamente con técnicos y con externos. Bueno, en realidad ellos lo que presentan, el diagnóstico, y bueno, después las recomendaciones, toman a la seguridad social como límite. Nosotros para ellos somos límites, somos una mercancía y ellos solamente hablan de, bueno, cuánto es el gasto acá, cuánto es el gasto allá y cómo podemos solventar ese gasto, ahorrar tanto X puntos de PBI en el futuro, pero tampoco plantean van a ahorrar X puntos de PBI en el futuro para invertirlo en qué. Eso no está, es un ahorro público, pero no hay un relato de decir, bueno, tenemos un 22% de bebés que nacen bajo los niveles de pobreza. Entonces, esto que ahorro acá lo voy a invertir acá. No, no hay nada de esa discusión. Y planteamos que yo me divido un poco, ¿no? el tema del proyecto para explicarlo, porque soy copiana, soy un poco así como cuadradita, entonces me lo divido como en 3 columnas, ¿no? La primera columna, que es, me parece que son igual de importantes las 3 columnas. La primera columna es una columna de recortes, y ahí es donde se resalta, ¿no? el ahorro del número que ellos plantean. La segunda columna es la profundización del sistema individual de la SAFAP y el debilitamiento del sistema solidario. En realidad el sistema solidario es lo que sustenta todas las prestaciones que no son jubilaciones y pensiones a lo largo de nuestras vidas. Y después la tercera gran columna es lo que no dice esta reforma y que debería decir para que sea una reforma. Primero, que sea sustentable en el tiempo, y segundo, para que tenga un impacto social, en lo cual eso haga que a lo largo de los años esto avance. Y bueno, la primera columna lo voy a meter como leyenda, y después hablamos con la segunda columna. Yo lo ordeno a él también en mi columna. La primera columna
es la columna de reporte. Y bueno, dentro de estos reportes, vamos a informar un poco, como para poner un poco, y después hacemos capaz un intercambio, es bueno, el aumento de la edad mínima de retiro al barrer para todos y todas las trabajadoras a 65 años, pero también el aumento de la cantidad de años de aporte a 30 años. Y acá muchas veces me dicen, no, pará, pero hoy en día para generar una causal son 30 años, sí, pero ahí tenemos que hacer un poquito de historia y por eso ponemos un poco a punto de cómo está la situación ahora, de que nosotros hoy, con 65 años de edad, necesitamos 25 para jubilarnos, no necesitamos 30. Y ahí si vamos un poquito para atrás, vamos a una reforma que se hizo en el año 2008, que lo que hizo fue una flexibilización en las jubilaciones y pensiones, porque lo que pasaba antes es que llegábamos a la edad mínima de retiro, pero no llegábamos a la cantidad de años cotizados para poder jubilarnos. ¿Y quiénes no llegaban? Sobre todo no llegábamos las mujeres, que invertimos en su inversión muchos años, mucho tiempo en nuestras vidas. Primero, al trabajo no remunerado, que es, bueno, todo lo que hacer en la casa, la planificación de las compras, la idea de las compras. Yo salgo de mi casa, yo cuando salgo a las 8 de la mañana voy pensando, ¿qué tengo en la heladera? ¿Qué no tengo? ¿Qué tengo en la casa? Si tengo que comprar algo, tengo que comprar video. Bueno, todo eso, el tiempo de desgaste que nosotras, sobre todo las mujeres, aplicamos al trabajo no remunerado, que aplicamos, invertimos a los cuidados, pero no solamente cuidado de nuestros hijos, sino de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, porque si no tenés que te cuide un vecino, ¿no? Nuestros nietos, y también el trabajo informal, ¿no? Y a la precarización del mercado de trabajo que hay a nivel de género. Entonces, se hizo una flexibilización para que muchas personas, pero sobre todo mujeres, a medida que iban pasando los años, pudiéramos llegar a los años de aporte para poder jubilarnos. Entonces, a los 65 años necesitamos 25, a los 66 necesitamos 23, a los 67, 21, y así hasta llegar que con 70 años necesitamos 15. Bueno, con este proyecto lo que plantean es que con 65 años vamos a tener que necesitar 30 otra vez. Es un retroceso de muchísimos años, y a las que más nos va a perjudicar va a ser a las mujeres, claramente. Porque no hay nada en los parámetros que diga que la correlación en los cuidados o el tipo de trabajo cambió para las mujeres. Sigue habiendo una brecha inmensa de género, y esto no lo tiene claro. Entonces, esto es una de las cosas que a mí, cuando yo hago este tipo de charlas o de intercambios, hay que marcarlo, porque este proyecto no quiere cambiar esto. Este proyecto lo que hace es abrir más la brecha de género que veníamos muy lentamente, muy a poquito, intentando achicarlo. Después, el aumento de la edad mínima, también, bueno, en esto tenemos que aclarar de que ellos plantean de que el trabajo de la construcción y el trabajo del sector rural va a tener la posibilidad de una jubilación anticipada, porque son trabajos de alto desgaste físico. Y yo acá hago un paréntesis, ¿no? Porque es un sector altamente masculinizado. Entonces yo quiero que a mí vengan y me expliquen que una trabajadora doméstica no tiene un alto desgaste físico en su trabajo a lo largo de su vida, o un asistente personal en el sistema de cuidados, o una enfermera. Y esto no es poner trabajadores contra trabajadores, pero sí aclarar de que hay muchos trabajos de alto desgaste físico que hacemos las mujeres y que no están incluidos en este como excepción de una jubilación anticipada. La jubilación anticipada, aclaremos que es a los 60 años de edad y 30 de trabajo. No es que una jubilación anticipada a los 55, ni mucho menos. Pero después del relato que ellos plantean a nivel de prensa, a lo que dice realmente el proyecto, hay una letra chica, dicha en idioma técnico y bastante complicado de entender, que dice que, bueno, primero que nada va a ser solamente para los mayores de 45 años. Segundo, cada persona se va a tener que presentar individualmente a una oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y especificar qué tipo de puesto de trabajo tiene en el rubro de la construcción y el sector rural. Después otra letra chica lo que dice que de todos los años de trabajo, en ese puesto de trabajo tiene que haber aportado por lo menos 20 años. Y que de esos 20 años, de los últimos 10 años de trabajo en ese puesto de trabajo, por lo menos tiene que haber aportado 8. Entonces, si hoy en día, ponemos esas cláusulas para que una persona del trabajo de construcción del sector rural se jubile a los 60 años, no se jubila nadie. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso
no lo plantean en los medios de comunicación cuando dicen que ellos tienen en cuenta trabajo de alto impacto físico y además se especifican que tienen que ser de la construcción del sector rural y además tienen un plazo de un año desde que está aprobada la ley para ir a decir yo tengo este trabajo, este puesto y valorar todas esas cosas. Eso es un poco uno de los grandes que tiene este tema, el tema de la edad mínima de retiro, que es uno de los más importantes, y después tiene otros recortes a nivel de prestaciones de pensiones por incapacidad total, las pensiones por viudez, y ahí volvemos otra vez al tema de género, el tema de las pensiones por viudez. Hoy, por ejemplo, tenemos que con más de 40 años vos te quedas viuda y recibís la pensión de manera vitalicia. Pero antes tenés que, si tenés entre 30 y 39 años, recibís una pensión durante 5 años, porque en realidad, cuando quedamos viudas, quedamos como cabeza de familia, muchas veces sin tener que resolver los cuidados, sin tener que resolver el tema de los vices, y bueno, todo el duelo, ¿no? Todo el tema psicológico que queda después de una pérdida tan grande. Bueno, este proyecto lo que plantea es que recién después de los 50 años vamos a tener una pensión de manera vitalicia. Entonces vamos a seguir con un escalonamiento, pero el objetivo es que el anteproyecto era peor todavía. El anteproyecto planteaba que a partir de los 55 años, de manera progresiva, aumentando lentamente, recién a los 65 años, si vamos a tener una pensión de manera vitalicia, pero bueno, ahora es recién, pero aumentan 10 años esa franja, en los cuales una mujer, no, que se quedan viudas, y reciben una pensión de manera vitalicia. Entonces, esos son a grandes rasgos el tema del recorte, ¿no? Del recorte que hacen. Es un recorte que hay que tener en claro cuando ellos plantean de ahorro, el ahorro son nosotros, ¿no? Y cuando ellos plantean recortes, no es recorte económico, es recorte de derecho. Recortamos el derecho. Porque si nosotros en nuestra casa no nos da la plata para llegar a fin de mes, tenés dos decisiones para hacer. Primero, o te buscas otra chamba, o haces horas extras, o ves cómo puedes meter una inyección de dinero a tu casa para llegar a fin de mes, o dejas de pagar la luz, dejas de pagar el agua, dejas de comprar comida. Bueno, nosotros ahora con este proyecto lo que tenemos en la mesa es que no se busca una changa, no se hacen horas extras, sino que se deja de comprar comida. O sea, es un poco como para bajar a tierra un poco qué es lo que plantea este proyecto. Está todo relacionado y esto que están diciendo que tiene que ver también con que disminuye el poder de compra, ¿no? De una gran cantidad de la población a partir de, ¿no? De estos recortes y estas desigualdades sociales y económicas también va a impactar en el mercado, sobre todo en el mercado más pequeño, ¿no? Si pensamos en el sector de la vecina, por decir una abogada, ¿no? Y todo amparado también en esto de la esperanza de vida, como lo vimos por ahí, como lo dice, ¿no? Como se argumenta de la expectativa de vida, ¿no? Vivimos mejor, vivimos más, y por eso estamos como habilitados o capacitadas para seguir trabajando y seguir aportando como trabajadores, cuando en realidad se sabe que quienes viven más, quienes viven mejor, la gente no pobre, ¿no? Y no, los trabajadores y las trabajadoras, nuestra esperanza de vida sigue siendo la misma, y también se sabe que las mujeres pobres, sobre todo las mujeres pobres, viven muchísimo menos que las mujeres no pobres. Queríamos hacer una pregunta también en relación a esta falta de perspectiva de género, pero creo que ya no está muy claro que impacta, ¿no? Negativamente, y otra vez de vuelta, aparte de las desigualdades sociales, y por fuera de esto, ¿no? De las desigualdades entre varones y mujeres, por esta falta de considerar las particularidades de mujeres. Capaz, nada, de preguntarles, a ver quién responde, en esto como de la participación de las AFAP, ¿no? Como el cambio importante asociado a nada, el mayor protagonismo que van a tener. ¿Por qué no estaría siendo como bueno, ¿no? Que tomen este protagonismo? Bueno, el movimiento sindical desde el 2003, octavo Congreso del PCNT y Congreso tras Congreso, viene representando una seguridad social solidaria, universal y sin lucro de sin afán. Eso es lo que viene haciendo el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque está en contra de un sistema que recién en el 2018 la Organización Internacional del Trabajo estudia los sistemas de ahorro individual en el mundo y le da un documento que se llama El fracaso del sistema de ahorro individual privado en el mundo, donde en la década de los 80 y 90 se privatizaron
un montón de sistemas de seguridad social, total o parcialmente, el de Uruguay es parcial, es un sistema mixto, y fracasó en el mundo porque más del 60% revirtieron la situación al sistema público. Y acá nosotros, en este proyecto de ley, el Uruguay va a contrapelo de ley, donde en este proyecto de ley lo que hace es generar el gran negocio para las AFAP. Para las AFAP privadas, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque Fabra República tiene más del 50% del mercado, entonces, con una cabeza diferente, porque en definitiva, y eso quizás sería el marco de todo este proyecto de ley, este proyecto de ley es netamente ideológico y de lucha de clase. Por lo tanto, todos sabemos que el Poder Ejecutivo, para quien está gobernando, lo dijo en su momento, lo sigue diciendo y lo sigue haciendo. Gobierna para los que más tienen. Por lo tanto, para gobernar para los que más tienen, gobernar para el capital, lo que hacen en este proyecto de ley, introducir elementos en los cuales mejore el negocio del gran capital. Por ejemplo, la SAFAP, lo que decíamos, profundiza el sistema de ahorro individual privado en el BPS, pero también en todos los subsistemas. ¿Cómo? Aquellos trabajadores, a los 6 meses de promulgada esta ley, que ahí nos vemos visto la transición a 20 años, yo ya estoy hablando de los 6 meses, se empieza a aplicar esta ley, sí, que se apruebe. Van a tener en todas las cajas, porque ahora va el sistema para todas las cajas, sistema mixto para todas las cajas, ¿no? Y el sistema público vendría a ser de la caja, es decir, en la caja provisional, la parte de la caja provisional, la parte de la caja notarial lo mismo, la caja bancaria lo mismo, no sé, el sistema de retiro, tanto policial como militar lo mismo, va a ir un 10% para el IPS y un 5% para la FAM. Pero obligatorio, no como ahora, que si yo gano menos de 71.726 pesos, no estoy obligado a estar en la FAM. A partir de este proyecto de los 6 meses, todos los que empiecen a trabajar van a tener un 10 y un 5. Es decir, se hace obligatorio para todos dentro de los sistemas. Eso agranda la derecha. Agranda justamente para que el capital siga generando más capital. Fracasaron en el mundo, se ve que no nos dimos cuenta que fracasaron en el mundo y acá seguimos avanzando más. Y cuando decimos fracasó en el mundo del sistema SFAP, por eso estamos en contra de la SFAP y queremos eliminarla. Lo que dice ese documento es que en el mundo lo que pasó fue, y cualquier semejanza con la realidad uruguaya, pura coincidencia. En el mundo ganaron las empresas privadas, perdieron los trabajadores, perdieron el Estado. No pasa por allá. Sin embargo, seguimos utilizando. Pero no se quedó ahí solamente el proyecto, porque claro, como el promedio de jubilaciones del sistema de ahorro individual privado son 7.700 pesos aproximadamente, y una jubilación mínima en el BPS son 15.750, ¿qué se les ocurrió? Bueno, vamos a poner un impuesto, porque ahí nosotros decimos, no hay fuente de financiamiento, hay una pequeña fuente de financiamiento que va vinculada directamente al consumo, es decir, a todos. Nosotros vamos a bancar eso. ¿Por qué? Porque vieron la tarjeta de débito. La tarjeta de débito antes teníamos un 4% que nos descontaba cada vez que íbamos a comprar. Nos sacaron un 2%, eso podemos aumentar, pero dice que no. Pero nos pusieron un 4%, o sea, que me descontaban el 4%, ahora me tocan robar, pasó un ex mínimo. Y ese otro cosa ahora no lo vamos a tener. Porque cada vez que vamos a comprar una tarjeta, va a ir a nuestra cuenta de ahorro individual privado para acumular más en nuestro fondo individual. Esto, claro, como fracasó el sistema de ahorro individual, las cuentas son chicas y dan promedio jubilatorio muy bajo, nosotros, los mismos trabajadores, que hacemos? Financiamos esa cuenta de ahorro individual porque es un poquito más. Va a dar un poquito más, no mucho más. Pero la financiamos nosotros, es decir, cae en el peso de los trabajadores todo lo que vaya a hacer mejora en el ahorro individual privado. Por lo tanto, es macabro, porque fracasó en el mundo y a espalda de nosotros va a estar la mejora o la pequeña mejora que puede tener en el ahorro individual privado. Pero a su vez quería hablar de dos cositas más, porque esto es importante, pero también, y por eso decía que es netamente ideológico y lucha de clase, porque un sistema de seguridad social, como es una herramienta de la distribución de la riqueza, debería de que tiene más, aportar más para que el que tiene menos reciba, y el que más necesita reciba. Sin embargo, acá hay varias cuestiones. Esta es una reforma, como toda, porque la de la educación también, es una reforma en la cual el Poder Ejecutivo no habla directamente de los puntos o de los artículos del proyecto de ley, sino genera relatos, como decía Sol, genera relatos en un montón de cosas para que la sociedad permee eso, el relato,
Porque nadie va a leer los 330 artículos. Y aparte de leerlo, hay que cumplirlo, hay que ir a lo que deroga, a lo que va y viene. Entonces es mucho más pesado. Una redacción pesadísima. Exactamente. Entonces, como nadie va a decir, nadie lo va a leer, ellos pueden decir lo que quieran y eso es lo que permea la sociedad. Porque, por ejemplo, lo que decía de la construcción. Lo de la construcción va a ser un puñado de personas las que van a poder jubilarse a los 60 años igual que rural. ¿Sí? Se mantiene lo que dice el anteproyecto de ley. ¿Por qué? Porque habla que, aparte de lo que dijo Sol, tiene que estar 20 años en industria y a su vez, en los 10 últimos años, 8 tiene que estar en el primero. Todos conocemos cómo es la ley de la construcción. Hoy echamos, mañana no. Por lo tanto, para llegar en los últimos 10 años a estar 8 años vinculados a la construcción de la organización. Pero aparte, ¿qué pasa en el gremio de la construcción? Por eso digo, el mercado laboral es importante estudiarlo para hablar de seguridad social. La realidad del mercado laboral uruguayo, puedo estudiar el mercado laboral paraguayo, puedo estudiar el sueldo, y es totalmente diferente. Por eso hay que estudiar justamente el mercado laboral uruguayo. El mercado laboral uruguayo, se sabe que en el gremio de la construcción, después de trabajar 20 años, terminan de ser, exactamente, ¿qué pasa? Los compañeros, más en el interior que acá en Montevideo, los compañeros buscan otra chamba. Es decir, guardia de seguridad, en un supermercado, porque ya no pueden levantar una bolsa de copa, no pueden trabajar. Por lo tanto, para que en los últimos 10 años, 8 estén en el gremio de la construcción va a ser muy, pero muy difícil. Entonces no se va a dar, por más que sea la tarea específica, porque acá otra cuestión que tiene el proyecto de ley, que hay 51 artículos que le dan potestades al Poder Ejecutivo, y este es uno de ellos. Es decir, después de aprobado el proyecto de ley, van a quedar un cheque en blanco, los legisladores, si bien esos 51 artículos que le dan potestad al Poder Ejecutivo, porque después de voten, el Ministerio de Trabajo, el MPS va a resolver qué tareas son de las que van a estar bonificadas con esa jubilación anticipada a los 60 años. Entonces, votamos algo que no sabemos qué nos van a hacer. Ser empuñado, oficial, no ser ninguna. Ese es el problema que tiene este proyecto de ley. Pero decía de los relatos. Y aparte de la agencia reguladora, yo creo que capaz que nos deberíamos enfocar también en otro de los ítems que para mí es uno de los más importantes que puede desestimular hasta el sistema de seguridad social o la jubilación. Hoy en día, el sistema de seguridad social se compone de varias cajas. 3 cajas para estatales, los servicios de retiro y el EPS. El EPS más grande, a un 75% de todos los protegidos en el Uruguay. Y es, como quien dice, por Constitución de la República, que debería regular todo el sistema de seguridad social. Bueno, ahora inventan una agencia reguladora por encima, pero a su vez, en la caja notarial, en la caja profesional, en la caja bancaria, en el MPS hay participación social. Esta agencia reguladora son con 3 directores presionados por el Poder Ejecutivo. Se minimiza la participación social, la de los trabajadores, la de los populares, la de los empresarios, y eso va en contra de un principio básico de la seguridad social, el convenio 102 de la OIT, que es participación social, debe haber participación social en los organismos de seguridad social. Entonces, nos está disminuyendo los derechos que tenemos y que se respetaron en el Uruguay en el 2010 a través del convenio 102. Y esto es muy peligroso. Esas agencias reguladoras te pueden ver por qué, ¿no? Por este momento. ¿Sí? Un joven que entra a los 18 años a trabajar no tiene certeza de cuándo se va a jubilar. Porque esta agencia reguladora va a estudiar la demografía y la expectativa de vida del Uruguay. Y puede decir, bueno, a partir de lo que se van a jubilar en el 2040, se van a jubilar a los 66 años, pero en el 2050 se van a jubilar a 70. Se puede decir perfectamente sin pasar por el Parlamento, sin pasar por ningún lado, decir, esto poder. Pero aparte puede cambiar los parámetros, todo lo que sea paramétrico, puede cambiar del sistema, es decir, te puede bajar por el también. Porque claro, ya como esto ya es un tema mercantilista, no es un tema de derechos humanos fundamentales, como dice el proyecto de ley, te puede cambiar y te va por la jubilación. Entonces, ¿qué atractivo es para los jóvenes? Al contrario, menos atractivo, entonces yo soy público para poder aportar a la seguridad social. Con el sistema este nuevo que hay, si no sé si me voy a jubilar, ¿cuánto voy a jubilar? ¿Qué no me voy a jubilar? Prefiero no aportar a la seguridad social
trabajar en la informalidad, y capaz que si tengo que aportar hoy en día aporto de los 35 años para adelante, porque ahí voy a llegar a causa ahorita, porque me jubilo, va a saber si me jubilo. Aparte, como me voy a jubilar conmigo, por lo menos en estos años ahorro para hacer. Y eso es disciplinar el sistema de seguridad social. Es perverso porque puede disciplinar el sistema de seguridad social para que haya más informalidad en el país. Lo que tiene que hacer el sistema de seguridad social, cualquier sistema de seguridad social en el mundo, es incentivar y dar certeza. ¿Para qué? Porque por más que sea obligatorio el sistema de seguridad social, también está en informalidad, si no, no hubiera informalidad en el Uruguay, porque el sistema de seguridad social del Uruguay, sobre todo, el Uruguay hay más del 25% de informalidad, por lo tanto, también hay que pensar en eso. Y creo que eso es importante también. Esa agencia reguladora, para mí, va a desregular más de que va a regular, va a degenerar más todo el sistema de seguridad social. Por lo tanto, son cosas que, en definitiva, en este proyecto de ley van en contra de los principios fundamentales de la seguridad social. Por eso decimos que es un tema ideológico. Porque también, acá, el gobierno turno que presenta el proyecto de ley, él dijo para quién iba a gobernar, que está gobernando para los que más quieren. Justamente, este proyecto de ley va en ese sentido. Igual que la educación, va en ese sentido. En la educación se van a precarizar la educación pública para que mercantilmente, yo quiero que mi hija progrese, tengo que ir a la educación privada para poder ser alguien en la vida, tener una categoría mucho mejor o poder ser profesional, porque no va a llegar de la educación pública. Eso es para quienes están gobernando. Y esto lo demuestra claramente, por eso decimos, es un proyecto netamente ideológico y de lucha de clase. Que no nos mintieron, porque cuando el novio presidente de la República dijo para quién iba a gobernar, lo dijo claramente. Hoy lo está aplicando. Por lo tanto, el pueblo se tendría que rebelar contra las situaciones porque en definitiva va en contra del futuro de los negocios y de los pueblos. Te iba a consultar qué hay de los montos de las jubilaciones, porque según los informes hay una franja de trabajadores que se perjudicados, ¿no? Todos los trabajadores y trabajadoras vamos a estar perjudicados con este sistema. No hay un ganador. El gran ganador de esta reforma son las AFAP, son los privados. Los trabajadores y las trabajadoras vamos a tener que esperar más para poder jubilarnos, porque también hay que cambiar un poquito el relato, decir, vamos a trabajar hasta los 65 años, mentira, vamos a seguir trabajando hasta los 55, 56, como mucho que tenga suerte, y después vamos a tener que esperar 10 años haciendo no sé qué para poder jubilarnos. Vamos a tener que aportar más, porque vamos en realidad a los 65 tener que llegar a los 30 para poder jubilarnos, y además nos vamos a jubilar con menos plata, y aún así nos vamos a jubilar con menos plata. O sea, nosotros tenemos los números que nos dio, no nos gusta entrar mucho en las individualidades de cuándo me va a tocar a mí, porque nos parece que ese sistema no es el que nosotros como movimiento sindical o como representación social al que apuntamos. Hablamos de porcentaje de grandes rasgos, garantizamos de que el aire se va a jubilar mejor. En el periodo de la transición el impacto es un poco menor, porque en realidad tenemos muchos años aportados al sistema actual, y es por eso la diferencia. En realidad se va a ver más de lleno el impacto cuando esté 100% aplicado a esto, que es a partir del 2043, o sea, para mí, nosotros podemos comprar los parámetros de los cincuentones. ¿Se acuerdan de la movilización de los cincuentones, de los más perjudicados que tenían en la reforma? Yo digo que esa reforma, la del 95, es hija de Saldaña, esta es la nieta de Rodolfo Saldaña, porque es el mismo redactó la misma. Las justificaciones, nosotros vamos a hacer un trabajo de archivo de la publicidad que tenía aquella reforma, es el mismo relato que están teniendo ahora, exactamente el mismo. Aquella reforma se aprobó en diciembre, un 20 y pico de diciembre se aprobó, esta tiene previsto que salga de senadores la última quincena de diciembre, entre medio del Mundial y corriendo para dulce, van a estar votando los senadores aparentemente este proyecto, y para que nosotros también hagamos un poquito de historia, un poquito de memoria para atrás, para entender qué fue lo que pasó, porque nosotros, los que tenemos 40 años, un poco menos, un poco más, nos tenemos que acordar de todo lo que fue el proceso, y de cómo hace 3 años había movilizaciones y movilizaciones de cincuentones que en realidad tuvieron que pasarse de nuevo al régimen solidario de BPS para que el impacto de las jubilaciones no fuera tan desastroso como lo que tenían para el régimen de la AFAP.
Entonces acá tenemos que hay aproximadamente el que pierde menos trabajando 5 años más y aportando 5 años más, va a perder un 10% de la jubilación, y el que pierde más va a perder aproximadamente un 40%, va a cobrar un 40% menos de jubilación del régimen actual. Y claro, bueno, hay varios factores ahí económicos que nos llevan a ese número, o sea, que nosotros no nos metemos mucho en el tema del número económico porque la gente en general no lo entiende. A nosotros, al cable y a mí, el economista del equipo nos da la serie de 4 horas, que salimos con la cabeza así, para lograr explicar el por qué se llega a ese número y cómo es el impacto. Pero bueno, algo fácil de entender es que, por ejemplo, en el promedio para calcular el sueldo básico jubilatorio, y ahí yo explico un poquito lo que es el sueldo básico jubilatorio, porque para las personas más jóvenes a veces no conocen cómo se calcula. Es un promedio de los 20 mejores años de cotización, de trabajo comunista a lo largo de tu vida. Ahí eso se le llama sueldo básico jubilatorio. Y a partir de ese promedio, a vos te hacen un porcentaje que hoy en día, con 60 años de edad y 30 años de trabajo, es un 45%. Entonces, ¿qué va a pasar? Te hacen un promedio. Vos, por ejemplo, tuviste un promedio de 30.000 pesos. Bueno, de ese promedio de 30.000 pesos te calculan menos de la mitad. Con esa plata te vas a jubilar a los 30 y dicen, hoy con la régimen. Bueno, ellos meten 5 peores años de ese promedio, o sea, no van a ser más los 20 mejores, sino que van a ser los 25 mejores, o sea, meten 5 números malos, y a los 65 años de edad y 30 años de trabajo, de ese promedio va a haber un 45%. Hoy, con 65 años de edad y 30 de trabajo, ese promedio es un 55%. Y ahí vamos un poco a la explicación de por qué el promedio de edad jubilatoria en este país es de 63 años y no es de 60. ¿Por qué es de 63 años? ¿Porque a todo el mundo le encanta trabajar más? No, porque en realidad te jubilás con 60 y con 30 cobras menos de la mitad de lo que estabas acostumbrado a cobrar, más o menos del promedio que tuviste. A medida de que van pasando los años de edad y los años de trabajo, el que tiene posibilidad se jubila con un poquito más. Bueno, ellos llevan a lo que hoy con 65 años de edad y 30 años de trabajo, el promedio de los 20 años es 55%, ellos aumentan 5 peores años y además bajan el 10% porque va a ser 45%. Eso explica un poco la disminución en el monto de las jubilaciones que vamos a tener cuando pasen cuando la ley esté aplicado 100%. Así que yo creo que un poco lo que decía el alcalde, ¿no? En esto, yo siempre digo, nos mienten en la cara. Y sí, muchas personas nos mienten en la cara. Nos mintió el presidente de la República, por lo cual mucha gente lo votó, porque él prometió su campaña electoral. Y esto hay que decirlo, porque esto daña la democracia. Acá no podemos seguir con el juego y vale todo. Si vos prometés algo en tu campaña electoral, y después tenés que resistir el chivo. Él dijo que no le iba a aumentar la edad mínima de retiro a las personas que ya pudieran insertas en el mercado de trabajo. Lo dijo por todos lados. Están todos los videos circulando, incluso en el Facebook del equipo, tenemos el video de él diciendo eso. Después se me asesoraron mal, pero son los mismos asesores que están redactando la reforma, no cambiaron los asesores. Lo sabían, en eso nos mienten en la cara. Pero pues entonces la verdad no mienten, porque para él esta reforma es justa. Porque para él, los trabajadores no tenemos que morir trabajando. Porque lo que nos va a pasar a muchos de los trabajadores es que nos vamos a morir trabajando y no vamos a llevar la jubilación. Porque una persona que tiene mucha plata, que tiene campo, que tiene renta, que nació en cuna de oro, o que le fue muy bien en la vida, esa persona no va a tener problemas para los 65, 56, no importa si no se jubila, es un cambio chico para esa gente. Pero nosotros los trabajadores y las trabajadoras nos jugamos la vida. Y nos jugamos la vida no solamente los trabajadores y las trabajadoras, que en ese momento nos vamos a jubilar, sino las familias, porque muchos niños hoy comen gracias a la jubilación de sus abuelos y sus abuelas. Y eso también hay que decirlo. Muchas personas tienen una calidad de vida por la prestación por discapacidad que le dieron. Un trabajador se cae en un andamio, queda incapacitado total, y va a depender de esa pensión, el sustento de la familia, de los hijos, de las mujeres, de los nietos. Entonces, todo eso está todo acá. Y es importante decirlo, que la gente entienda que esto no es un tema de gráfica, ni de números complicados, no, nada, es sentido común, nos jugamos mucho en este partido. Y esto se gana en la calle.
Sí, quizás ahora, no sé si tienes algo para decir, yo sé que tienes un compromiso. No, pero no importa, Sí. puedo hablar de un Sí, relato, porque creo que Sí, sí. ella me dice en ese sentido, Dale. que es fundamental para que los niños tengan herramientas Sí, cuando vamos a discutir en la casa. ¿Por qué? Porque el vecino o la vecina muchas veces no va a entender porque hay relatos arriba de la mesa. Y esto se va a ganar hablando, o se va a frenar hablando, como decía Sol, con la gente mayor, para que se ponga en contra de este. En estos relatos que nosotros decimos, hay un relato muy fuerte por parte del presidente de la República que dice: esta reforma, algo decía, es justa, es solidaria, es igualitaria, pensada en la futura generación. Y acá vuelvo a repetir, porque yo voy a alcanzar, yo voy a decir que es ideológico y de lucha de clase. Porque en definitiva el presidente de la República lo que está diciendo es ideológicamente correcto para él. Porque decir que es justa para él es no sacarle un peso de capital. Para nosotros es injusto, pero para él es justa. Entonces, cuando vayamos a pensar quién nos está gobernando, tenemos que decir, ojo, que para él es justo bajar las poblaciones, no tocar un peso de capital. Entonces, para él es justo, pero nosotros tenemos que decir que es injusto. Y este es el relato que nosotros tenemos que romper, porque si no, queda como que es justo. Cuando dice que es solidaria, hay que pensar un poquito hace unos días. Se le retiró el apoyo a las ollas populares, puramente solidaria. Pero aparte, él habla de solidaridad y incrementa el ahorro individual que no necesita. Lo individual no es solidario, lo colectivo es solidario. Entonces no está entendiendo lo que es la solidaridad. Pero a su vez, hay otra cuestión más, que esta reforma lo hace, porque en definitiva reparte la miseria, esta reforma, lo que decía Solo, le saca un poquito, le cobran un poquito más de población para que los que cobran un poquito menos cobren un poquito más. Esa es la redistribución del ingreso. Y en esa redistribución del ingreso, hay que decirle al presidente de la República claramente, o a los que defienden que esto es solidario, que los trabajadores somos solidarios naturalmente. Cuando una compañera o un compañero tiene un problema de salud, económico, en nuestro lugar de trabajo, es una política. Esto es redistribución del ingreso. Sacamos de nuestro ingreso, hacemos la política y se la damos al compañero de la compañía para que pueda por lo menos pasar este momento tan difícil que tiene. Eso es redistribución del ingreso. Porque en ese momento la compañía del compañero está vulnerable. Entonces, los más vulnerables, automáticamente el movimiento sindical responde solidariamente. Entonces, el presidente de la República no sabe lo que es, pero ideológicamente para él es un hombre la solidaridad, para nosotros mucho más. Es un principio. Y después habla de que es igualitaria. Es igualitaria que, claro, él piensa que es igualitaria porque nosotros nos ve como un montón de pobres, que hay pobres que ganan un poquito más, pobres que ganan un poquito menos, entonces vamos a liberar de los pobres, sin tocar los ricos. Claro, es igualitaria. O, como no le interesa la cuestión de género, las ha ido recortando, porque el Sistema Nacional de Cuidado es una política de género, fundamentalmente, y la ha ido recortando. Entonces, dice para él es igualitario, porque prácticamente los pobres los resistimos a la miseria. Igualamos la miseria. Entonces, sí, eso es lo que está pensando él, ideológicamente lo está. Nosotros tenemos que decir contrario. Y a su vez, pensando en la futura generación. Y acá una reflexión. Pensamos en la futura generación. Miren lo que estamos pensando en la futura generación, si se va a cabo. Porque esto viene, si vos gobernamos con las capitales, pensado para el fin. Yo como presidente de la República actual, digo, claro, yo pienso en los pobres, miren, lo voy a hacer, trabajar 5 años más para que sigan generando capital para capital. Me siguen invirtiendo en el sistema de seguridad social. Lo sigo desgastando y todavía cuando se vayan a jubilar lo voy a pagar menos porque así se mueren más rápido, que es un castigo vivir más, parece que la reforma está diciendo, estamos castigando por vivir más. Es un castigo por vivir más, porque igual viene otro joven a la voluntad, pero se ir generando capital en capital y el capital sigue creciendo. Entonces, no está pensando en el ser humano, no está pensando en ese trabajador, está pensando en cómo generar más capital para capital. Y es una herramienta perfecta. Nosotros tenemos que estar contrarios, sin leer el presupuesto. Lo que hay que hacer es analizar para dónde apunta y saber que nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo en general, porque con una consigna de PCT, si le va bien a los trabajadores, le vienen al pueblo. Los jubilados y pensionistas están a lo que nos salga a nosotros una posible salario, a lo que logremos a nosotros una posible salario, porque justamente la población baja al índice medio de salario. Es decir, el pueblo se tiene que poner en contra de la reforma, porque en definitiva perjudica a todo el pueblo.
Y eso es netamente ideológico. Cuando nosotros decíamos, hay dos proyectos de país, no es nada, ¿no? Porque es dos proyectos de país. Uno, con un componente discutido, analizado, el estado de bienestar y otro estado mercantil. Este es el estado mercantilista que estamos viviendo. Todo pasa a través de la mercancía, no a través del ser humano, el derecho humano. Eso es lo que se está discutiendo hoy. En este proyecto y en el proyecto de la educación, que también, la reforma de la educación también va en el mismo sentido. Entonces, creo que los trabajadores nos merecemos discutir con la sociedad si es a favor o no de todo nosotros. Carlos, Sol, muchas gracias, no queremos quitarle el tiempo, sabemos que 2:30 tienen otro compromiso, le pedimos disculpas por habernos retrasado, queremos reafirmar esta idea, capaz que la pregunta que seguiría esto es cómo seguimos, pero nada, ya lo han dicho, seguimos en la calle, seguimos comentándonos entre nosotros, seguimos invitándoles a quienes de alguna manera se han tomado tiempo y la disposición para profundizar en estos análisis, invitarlos, ¿no? Invitarlas a que, bueno, nos sigan bajando la información, porque esto es muy complejo. Gracias por hacerlo más sencillo. Sabemos que, bueno, es una reforma que hay que tomarla como de quien viene, ¿no? De los representantes de la meritocracia, de los grandes capitales, al capitalismo, que conviene la desigualdad social y económica, de la pobreza se alimentan los grandes capitales, así que, exacto, es así, es la base de su riqueza. Bueno, que no nos tome el mundial, ¿no? Que no nos ponga voz, que no nos roben el futuro. Nos vemos el 15 de noviembre en la calle, en la Ovelar, en contra de esta reforma jubilatoria. Se suele decir algo, el compañero que vino de otro lado. No, realmente yo le agradezco mucho a lo que escuchamos. Un comentario que me llega es que nosotros hemos comentado hace 5 años, empezamos lo que se llamó proyecto de superintendencia de atención al trabajo. Les aseguro que todo lo que digo Carlos es absolutamente, ¿verdad? Nos prohibían acceder al consejo de superintendencia por los incidir en la política de las diferentes cajas, o sea, decidir directamente sobre las cajas que van a cambiar los parámetros, cambiar directivas. Nosotros lo que empezamos con un sistema muy integral, así que o por lo menos que existiera la participación social en uno de los mecanismos. Bueno, yo quiero agradecerles mucho la instancia, ponemos a la orden, nosotros estamos recorriendo todo el país y dando este tipo de charlas, intercambio, preguntas, nuestro teléfono está a la orden siempre para todo, y bueno, y cualquier reunión, por más chiquita que sea, para nosotros es importante entender de que esto se va a defender en la calle, en la opinión pública, que ellos entiendan de que el costo político de sacar algo tan importante como esto va a ser nefasto para ellos, porque va a ser de la única manera que modifiquen la rapidez con la cual quieren llevar eso adelante, y nada, y entender de que esto es boca a boca, es explicarle a la vecina, explicarle al compañero de trabajo que no importa quién votó, que van a subir la edad igual, y que esto es una cuestión realmente de clase, que los trabajadores y las trabajadoras, no importa quién hayamos votado, nos jugamos mucho en este proyecto, y bueno, y nosotros ponemos a la orden para seguir explicando y conversando, y bueno, y también cómo va el proceso, cómo va el proceso a nivel parlamentario, que estamos como muy al pendiente de eso, porque bueno, porque esto en definitiva, lamentablemente, no es a través de un diálogo social, y esto se va a definir con los que levanten la mano en el Parlamento, entonces también tienen que entender que levante la mano en el Parlamento también va a tener que pagar un costo político por sacar un proyecto de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias. A redoblar el intercambio, las conversaciones intrafamiliares en el ámbito laboral, y nos vemos el 15. Muchas gracias. Nos vemos. Mira, Siempre el miedo de cortarnos.